Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan en la actividad, en este conversatorio de este lluvioso día primaveral en la ciudad de Temuco, Chile, en el que estamos desarrollando en nuestro ciclo de conversatorios temas interesantes para la mediación. ¿Cierto? Hemos tenido muchos invitados y el día de hoy tenemos una invitada que nos viene a conversar sobre la comunicación no violenta en la mediación. Magdalena Teniente es mediadora mexicana que nos acompaña hoy. Ella es licenciada en Derecho y máster en Derecho Fiscal por la Universidad de Jurisprudencia, catedrática, conferencista e instructora en diversas universidades y gobiernos estatales de México en las materias de mediación, conciliación y justicia restaurativa, derecho familiar y derecho fiscal, entre otras cosas que Malena ha desarrollado en el área de la resolución alternativa de conflictos. Nos acompañará también esta tarde la mediadora del Centro CREA de la ciudad de Pucón, Katy Metayer. Ella nos acompañará como panelista y están todos invitados para que en nuestro canal YouTube, donde estamos actualmente transmitiendo, puedan hacer las preguntas que estimen pertinentes a través del chat. Nosotros vamos a estar revisando el chat, así que los invitamos a un problema y nos invitamos a hacer las preguntas. Entonces, Malena, si te parece, compartimos la presentación. Ok, muchas gracias. Primero, antes que nada, un gusto a la licenciada Mónica, a la licenciada Katy por esta invitación. Para mí es un honor, ¿verdad?, realmente poder compartir con ustedes un poquito pues, de lo que hacemos acá en México, de esta fabulosa herramienta de la mediación, ¿verdad?, y todos los mecanismos alternativos de solución de controversias. En esta ocasión les voy a platicar acerca de la comunicación no violenta en la mediación. La comunicación no violenta es una herramienta que se ha utilizado sobre todo en la justicia restaurativa, pero que es de gran utilidad y te lleva a ampliar un panorama mejor como mediador cuando lo utilizas ya directamente en una mediación, cualquiera que sea de este tipo, ¿verdad? Civil, familiar, mercantil. La comunicación no violenta es una teoría, vamos a decir, o un proceso que fue creado por el psicólogo Marshall Rosenberg. Él es un psicólogo estadounidense que pues sí estuvo o era siempre invitado como mediador, porque él junto con su teoría, ¿verdad?, era como un mediador en grandes países que estaban en conflicto y que siguen en conflicto, ¿verdad? Pero él pues ya falleció. Si ustedes son gustosos pueden ver cualquier video en YouTube de Marshall Rosenberg, está muy interesante. Él es una persona como que explica muy bien, muy didáctico, y él cuando estuvo creando esta teoría, y él mismo lo dice en su libro, que él pensaba que no le parecía muy correcto que llegaran las personas a su consultorio y él tener que catalogarlas o etiquetarlas con algún tipo de, vamos a decir, problema psicológico. Por ejemplo, decir, esta persona tiene ansiedad, esta persona tiene TDA, esta persona tiene depresión, independientemente de cualquiera que fuera su problema, ¿verdad?, que él podía ayudarlos como psicólogo. Él creó esta, vamos a decir, proceso o herramienta, como ustedes le quieren llamar, de la comunicación no violenta en 4 pasos y explica perfectamente cómo seguir cada uno de ellos. Es una herramienta para sanar, lo más importante es que lo apliquemos como todas las herramientas de mediación, ¿verdad?, para que los apliquemos primero en nosotros mismos. Sino para poderlo practicar, para poderlo llevar a cabo, tenemos que practicar en nuestra vida diaria estas formas de comunicación
como algunos les llaman comunicación asertiva o comunicación positiva. En este caso específicamente la herramienta es comunicación no violenta. Entonces voy a compartir las diapositivas para darles una pequeña, una breve introducción y ir ya directamente a la herramienta. Y si tienen alguna duda, con todo gusto, aquí tenemos el chat para las preguntas. Vamos a verlo. Ustedes por favor me dicen si se ve. ¿Está bien? Katy, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, ahí lo vemos. Okay, muchas gracias, perdón. Bueno, vamos a hablar entonces de la comunicación no violenta en la mediación. Se define Marshall Rosenberg la comunicación no violenta como una herramienta o una teoría que él hace, la persona que está aquí es él, que promueve el desarrollo de la escucha atenta, el respeto y la empatía, y propicia el deseo mutuo de dar desde el corazón. Se basa en habilidades relativas al lenguaje y comunicación, reestructura la forma en que expresamos y escuchamos a los demás, haciéndonos conscientes de lo que observamos, sentimos y necesitamos. Él habla que la comunicación que bloquea nuestra vida es cuando emitimos juicios moralistas. Él también, ¿verdad?, nos dice que pues la forma en que vamos ante el conflicto siempre va a ser de una forma no adecuada en la que nos hemos desarrollado todos los seres humanos, ¿sí? Que es a través de juzgar, de criticar, de etiquetar, y catalogar. Entonces él dice que lo primero que tienes que hacer es observar la situación de la que te encuentras en conflicto sin juzgar ninguna situación. Estos juicios moralistas, pues así se ha desarrollado el ser humano. El ser humano tiene esta forma de disciplinar que es a través de castigos y recompensas. Para poder nosotros aplicar la comunicación no violenta a la mediación, quisiera recordar un poquito a Paul Lederach, que es sobre este autor que nos habla acerca del conflicto, sobre el cual nos basamos la mayoría de los mediadores para poder saber los elementos del conflicto. Lederach explica metafóricamente, como lo podemos ver aquí en la diapositiva, dice que los conflictos comienzan en la cabeza, donde visualizamos y entendemos el conflicto de una forma única e individual, ¿sí? Y con esto pues hablamos de la percepción del conflicto, ¿no? Después pasa por el corazón, es el lugar donde se crea la vida y se mantienen las relaciones y aspiraciones. Pasa por las manos, que son capaces de construir, es donde el conflicto cambia de algo destructivo o a algo positivo. Y para el ser humano, hasta llegar finalmente a las piernas y los pies, donde el conflicto tiene respuesta y dirección hacia la solución. Y es ahí en el momento en que se recupera la paz y justicia respecto a esa situación. Entonces, Lederach es un mediador, sociólogo, también estadounidense, con mucha experiencia y sobre el cual siempre lo tomamos como referencia para analizar el conflicto. Hay que recordar que en el conflicto los mediadores tenemos que identificar claramente todos los elementos que existen en él y que pues también nos basamos en Paul Lederach, y él habla de personas, de proceso y de problema. Esto lo repito nada más para que veamos cómo podemos ir aplicando o integrando la comunicación no violenta al proceso de mediación. En el proceso de mediación nosotros tenemos que identificar de las personas, tenemos que identificar sus emociones, sus percepciones y sus actitudes, todo ante el conflicto en el cual estamos tratando. También tenemos que identificar el proceso, que no es otra cosa sino el camino que ha llevado a cabo el conflicto, ¿no? Y cuáles son las fases que ha pasado, qué ha ocurrido, la narración de los hechos. Y también dice que es muy importante ver la comunicación entre las partes, es decir, cómo se han comunicado las partes durante este tiempo y cómo lo hacen ahora, ¿no? Ya que estén sentados en la mesa de mediación. Y ahí es donde vamos a ver, pues, que todos nos comunicamos más o menos igual
en un conflicto, ¿no? Las actitudes son los que nos hacen diferente, ¿no? También vamos a identificar el problema en sí, que es cuáles son las posiciones que tiene cada una de las partes, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades. Y ahorita, más adelante, vamos a profundizar en este tema de posición, interés y necesidad, ¿ok? Marshall Rosenberg, como les comentaba yo, es muy didáctico en sus explicaciones y en la forma en que expresa y nos da a conocer la comunicación no violenta. Él cuando daba sus conferencias, ¿verdad? Tenía dos muñecos que se ponían en las manos, ¿no? Y hablaba del chacal y de la jirafa, ¿no? Estos, como ustedes ven, son como unos puppets, ¿no? Para él son las formas en las que nos comunicamos violenta y no violentamente. El chacal es como un lobo, ¿verdad? Un zorro. Él dice que el chacal es cuando emitimos juicios, comparamos, competimos y etiquetamos. Y intentamos cambiar el comportamiento utilizando castigos y recompensas. Por eso les digo que esta herramienta se utiliza en la justicia restaurativa, porque acuérdense que ahí queremos cambiar el paradigma del castigo, ¿no? Estamos acostumbrados a educar en base a castigos y recompensas desde que estamos chiquitos, desde que somos niños. Cómete toda la sopa y te damos nieve. Entonces es algo natural, pero no es lo correcto, porque no siempre vamos a obtener la conformidad de las personas. También el chacal, nos dice Marshall Rosenberg, es aquel que no asume la responsabilidad ni de sus actos ni de sus sentimientos, y también critica y acusa. Esto es algo normal cuando estamos ante un conflicto, pues siempre vamos a buscar ante un problema, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa, no? La jirafa, él nos dice Marshall Rosenberg que es una persona, o bueno, es un estilo, pues, de no violento, que habla poco y escucha mucho. Toma en cuenta los sentimientos y necesidades de las demás, obviamente también los propios, si no, pues no seríamos muy asertivos, ¿verdad? También dice claramente lo que desea, sin exigir, y este es un punto bien importante. Él habla de pedir. Asume las responsabilidades de sus emociones, pensamientos y acciones, es decir, entender que los sentimientos tenemos que aprender a reconocerlos. En mediación tenemos que aprender a reconocer y validar las emociones de las partes, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la herramienta en sí. Nada más me dicen si hay alguna pregunta y con todo gusto puedo interrumpir para profundizar, no tengo ningún problema, ¿ok? Lo único es que de repente no veo el chat, pero está bien, en ratitos me voy a checarlo. El proceso o la herramienta de la comunicación no violenta es de 4 pasos: observación, sentimiento, necesidades y por último la estrategia o la petición. Si ustedes se fijan, las herramientas es muy parecido a otras herramientas de la mediación, como la parafraseo o validación y el mensaje yo, o el reencuadre. Todas como que son muy parecidas, pero esta es un poquito diferente y ahorita les voy a explicar cómo. Permítanme. Lo primero, la primera fase de la comunicación no violenta es la observación. Marshall Rosenberg dice que tienes que observar y describir los actos de forma concreta, ¿sí? Lo que dicen o hacen las personas sin juzgar, sin evaluar, sin suponer, sin distorsionar lo que pasó. En este caso, la situación o conflicto que se nos presente en la mediación. Si ustedes quieren ir haciendo este ejercicio y que sea más como productiva esta sesión que tenemos, háganlo de forma personal sobre un conflicto que tengan y que les está causando emociones. Recuerden que esta es una herramienta, como les comentaba yo, para resolver situaciones en las que tus emociones son muy... entre cualquier conflicto que se te presente en la vida, ¿no? Personal o interpersonal. Entonces, una vez que ya vemos el acto en concreto,
¿verdad? Es bien importante que no lo hagamos juzgando. Y aquí yo tengo algunos ejemplos para que les quede más claro esta parte, ¿no? Por ejemplo, en el número 1 dice, ayer Claudia se enojó conmigo sin motivo. Anoche Nancy se mordía las uñas mientras veía la televisión. Javier no me pidió mi opinión durante la reunión. Mi padre es un buen hombre. Daniela trabaja demasiado. Paola es agresiva. Aquí pongo el juez, ¿no? Entonces, en la número 1, cuando decimos, ayer Claudia se enojó conmigo sin motivo, esta es una observación que tiene está haciendo una valoración, ¿sí? Está haciendo una valoración de que Claudia está enojada con ella sin ningún motivo. Lo correcto sería, pues, ser más claro respecto a la observación. Puede ser, ayer Claudia, cuando estaba sentada conmigo en la mesa, me volteó a ver, no dijo nada, se paró de la mesa y se fue. ¿Sí? Eso sería una observación sin juicio, ¿verdad? Porque no sabemos realmente si se enojó o no se enojó. Estamos suponiendo que se enojó y que no tiene ningún motivo, también lo estamos suponiendo. Y en la número 2, anoche Nancy se mordía las uñas mientras veía la televisión, es correcto. Es una observación sin hacer ningún juicio. Una observación con juicio sería, anoche Nancy estaba muy ansiosa, ¿verdad? Entonces, así es como lo tenemos que hacer. En la mediación tenemos que observar claramente la narración de las personas para ver si está haciendo algún juicio o comparación. Por ejemplo, Javier no me pidió la opinión durante la reunión, es una observación sin juicio, ¿verdad? Esa está muy bien. Dice, mi padre es un buen hombre, el darle una categoría de buen hombre también es un juicio, no es negativo, ¿verdad? Es un juicio positivo, pero también dice Marshall que también las cosas buenas tenemos que expresarlas de manera concreta y objetiva, ¿verdad? Decir, por ejemplo, mi papá ayer ayudó a mi vecino a reparar su auto, siendo más específicos en la acción, ¿no? O frecuentemente ayuda a los vecinos, ¿sí? Daniela trabaja demasiado, también es una aseveración que está juzgando. En lugar de decir, Daniela trabaja todos los días después de la hora de su horario, ¿sí? Igual, Paola es agresiva, es un juicio, hay que decir qué fue lo que hizo Paola para que tú creas o supongas que es una persona agresiva. Hasta ahí estamos bien, es correcto. En la observación durante el proceso de mediación, observar sin evaluar nos ayuda a cumplir los siguientes objetivos. Primero, pues es bien importante cuando las partes exponen su percepción del conflicto. Ahí podemos nosotros ver si las personas están observando, que es lo más común, ¿verdad?, en un conflicto, de forma violenta, como lo señala Marshall. El mediador puede hacer una retroalimentación limpiando el lenguaje, es decir, durante la mediación nosotros tenemos que hacer una retroalimentación de lo que las partes exponen del conflicto. Entonces, esto nos sirve a nosotros, la observación, para poderla hacer y hacerle un resumen, ¿verdad? O una retroalimentación quitando los juicios, suposiciones o críticas expuestas en su narración para que empiece a ser una comunicación productiva y positiva, ¿verdad? Por ejemplo, veo que, escucho que, su situación es, nosotros siempre vamos a expresar lo que creemos que vemos y escuchamos, no podemos confirmarlo, para darle oportunidad a las partes de que nos corrijan si estamos en lo correcto o no. Y pues la observación también nos sirve para tener una síntesis del conflicto. Acuérdense, para poder conocer las partes del conflicto de acuerdo con Lederer, de qué, cómo, cuánto, el tiempo, las diferencias, las preocupaciones, etc. Muy bien. Después, el segundo paso de la comunicación no violenta es el sentimiento. Es la identificación y la expresión de las emociones.
responsabilizándonos del sentimiento, ¿sí? Porque cuando las necesidades no están satisfechas, es cuando vamos a tener una variante muy fuerte de emociones afectivas que realmente pues nos hacen daño, ¿no? Está comprobado que guardar este tipo de sentimientos negativos, que por lo regular son los que se dan en un conflicto, ¿verdad? Si no son resueltos, pues nos pueden ocasionar algún problema, incluso somatizar. Entonces, al nosotros validar un sentimiento, podemos mejor trabajar con ellos, ¿no? Vamos a ver qué tipo de sentimientos hay. Negativos. Aquí tengo un listado y con todo gusto les compartimos esta presentación para que ustedes hagan sus propios ejercicios y cuando estén ante una situación, pues poder identificar muy bien nuestros sentimientos. A veces los mediadores o las personas no tienen una suficiente panorama o vocabulario acerca de lo que sienten. Entonces hay que especificarlo, ¿no? No nada más hablar de las 5 emociones. Estoy triste, enojado, contento, sorprendido, avergonzado o alegre. No, tenemos que ser un poco más específicos, ¿no? Pero sin confundirlo, dice Marshall Rosenberg, estos sentimientos no debemos de confundirlos con aquellas expresiones en las que creemos ser, las que imaginamos que los demás piensan de nosotros o sobre la manera en la cual pensamos que los demás se comportan en relación a nosotros. Entonces, Marshall Rosenberg dice que para poder llevar a cabo la comunicación no violenta, no debemos utilizar este tipo de adjetivos, porque como te digo, no son realmente reales, si son cosas que creemos, ¿verdad? Una cosa es decir, por ejemplo, aquí está, abandonado, acosado, amenazado, atacado, me siento, pero avergonzado está bien, pisoteado, traicionado, utilizado, víctima. Entonces, por ejemplo, si una persona dice, me siento pisoteada, eso significa pues que la persona con la que tuvo el conflicto pues la trató muy mal, ¿no? Entonces, si nosotros realmente vemos cuáles son los sentimientos, ¿qué creen que esta persona sienta cuando dice que está pisoteada? Yo creo que esta persona se siente, ¿cómo le podemos poner? Se siente frustrado, se siente disgustado, dolido, apático, a lo mejor se siente vulnerable, ¿sí? Porque cuando te pisotean, pues te sientes vulnerable o avergonzado, ¿verdad? Con vergüenza, que es una de las, o puede decir que se sienta triste, ¿verdad? O sorprendido acerca de esta situación. Entonces, en la mediación, durante el proceso de mediación, hay que tener una identificación correcta de las emociones y de los sentimientos de las partes, ya que nos ayuda a cumplir los siguientes objetivos. Primero, pues que las partes hablen y liberen las emociones. Que el mediador, a través de las herramientas que utilizamos, ¿verdad?, pueda legitimar y validar las emociones de forma correcta, es decir, utilizando un lenguaje correcto, que no sea comunicación no violenta. Por ejemplo, entiendo que te sientes triste porque tu vecino, cuando estuvo platicando contigo, no te contestó a pesar de que tú le seguías hablando, ¿no? Ese es cuando nosotros hacemos una retroalimentación, como les digo, primero quitando aquellos adjetivos o sentimientos que no son correctos, ¿no? O que son violentos.
¿Esto qué nos va a ayudar cuando nosotros validamos, y está comprobado científicamente, que la intensidad del conflicto en las personas disminuye drásticamente? Porque reconocemos cuando alguien está enojado o cuando alguien está triste. Cuando hablamos con alguien que nos está contando un problema, en lugar de darle un consejo o de luego de querer dar nuestra opinión, pues primero hay que validar los sentimientos de la persona. Esa es la forma en la que primero le podemos ayudar, diciéndole, ok, entiendo que estás enojado, entiendo que te sientes muy triste por esto y estas razones, ¿no? Y también lo que vamos a hacer es que dentro del proceso de mediación, una vez que nosotros validamos las emociones, pues vamos a poder prevenir pues que escale la emoción, ¿verdad? Y que venga algún tipo de agresión o algo más violento. Nosotros en la mediación no podemos salir de la etapa de narración hasta que los sentimientos y las emociones de las partes estén, vamos, en una disminuidas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues validando las emociones. Porque si no, más adelante, pues lo único que va a seguir haciendo es que va a escalar la emoción, por lo tanto también el conflicto. Déjenme nada más checar si no hay ninguna pregunta. Ok, gracias. La otra etapa de la mediación la tercera etapa de la comunicación no violenta es la necesidad. Y por la necesidad entendemos todo aquello que nos mueve. Marshall Rosenberg dice que son los recursos que apoyan a la vida y que todo ser humano, tiene en común con los demás. Es la energía vital que nos moviliza para actuar de manera que nos permita crecer. Es decir, es aquello que contribuye a nuestro bienestar de forma positiva. Dice Marshall Rosenberg que las necesidades son elementos de la existencia de todos los seres humanos, aquí, Chile, Perú, donde sea, ¿verdad? México. Y requerimos para nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Estamos hablando que las necesidades no solamente tienen que ver con cosas o con dinero, sino también son necesidades para el desarrollo del ser humano. Siempre se nos olvida que como seres humanos y dentro del conflicto, ¿verdad? Lo que nos mueven son las emociones, somos organismos biopsicosociales, entonces tenemos que tratar de abarcar y cubrir estas necesidades para que las partes se sientan satisfechas y ya no se queden en esta emoción negativa, ¿no? Y también dice Marshall Rosenberg algo bien interesante, y por eso lo subrayo con rojo, ¿verdad? Dice, las necesidades tienen más necesidad, aunque sea un pleonasmo, de ser reconocidas que de ser satisfechas. Es decir, cuando nosotros reconocemos qué es lo que nos hace falta a nuestra vida, pues hasta nos sentimos más tranquilos. Vamos a ver unos ejemplos de necesidades. La necesidad es universal, es decir, todos tenemos las mismas necesidades, todos los seres humanos. Es abstracta, es neutral, no es buena ni es mala. Sí, a veces los seres humanos confundimos, dice Marshall Rosenberg, las necesidades con una estrategia. Es decir, necesitamos, si tú dices que necesitas de una persona, de un objeto o de una acción, entonces no es una necesidad, es una estrategia para cubrir esa necesidad. Y pongo aquí esta persona tomando muchas marcas, ¿verdad? Porque somos, los seres humanos dependemos mucho del internet, de la tecnología, tenemos muy pegado el consumismo a nuestras vidas y a veces nos agobia mucho si no tenemos todas estas cosas materiales. Y dice Marshall que lo confundimos. Debemos de identificar realmente nuestra emoción, nuestra necesidad. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué necesidades crees que no son satisfechos derivados de estos sentimientos? Es decir, vamos a ver cuáles son las necesidades que nos hacen falta en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a mi pareja, es que tú no me quieres, eso
¿cuál necesidad estoy tratando? Estoy triste porque tú no me quieres. ¿Cuál es la necesidad que estoy tratando de cubrir? Pues de amor, ¿no? Pero así las personas pueden tener necesidad de confianza, de confort, de libertad, de reír, de empatía, de honestidad, de inclusión, de respeto, de comprensión, de autenticidad, de ser visto. Es válido también. Hay gente que tiene necesidad de reconocimiento, necesidad de autorrespeto, de contribuir a la sociedad. Entonces, en cada necesidad de duelo, de apoyo, sí me gustaría que lo vieran para que si ustedes están haciendo el ejercicio que les pedí, pues escojan cuáles son aquellas necesidades que no están siendo satisfechas y que están derivando en estas emociones negativas dentro de una situación y un conflicto en el cual ustedes están atravesando. Por ejemplo, ayer chocaron mi carro, entonces, yo me mortifico porque ¿cuáles son las necesidades que yo tengo que cubrir? Y aquí estaríamos pues de movimiento, de seguridad, de protección, ¿verdad? ¿De qué más puede ser? Pues yo creo que nada más, de tranquilidad, ¿verdad? Porque al tener ya este problema, que tengo un carro chocado, pues ya quita mi tranquilidad. También no está siendo satisfecha, por ejemplo, mi paz, ¿no? Por tener esta complicación. Espero que se haya quedado un poquito claro. En el caso de la mediación, ¿verdad? Durante la mediación, identificar las necesidades es algo bien importante para nosotros, ¿verdad? Porque la mediación se basa en necesidades e intereses y no en posiciones. Entonces, las personas pueden llegar a mediación con sus posiciones, es decir, como quien dice, sus demandas, sus exigencias iniciales, y es nuestro trabajo como mediador llegar a esa etapa en la cual clarifiquemos toda la información que nos han dado, sentimientos y necesidades, para poder tener una comprensión clara de lo que la persona necesita, de las dos, ¿verdad? De esta forma, establecer temas para entonces sí dar lugar a las opciones de solución, que en este caso, como comunicación no violenta, pues sería las estrategias, ¿verdad? O las posibles soluciones que puedan dar conflicto de forma satisfactoria las necesidades de todas las partes. Y sobre todo nos sirve para mantener la conversación centrada en las necesidades y no en las simples posturas. Por ponerles un ejemplo, en una mediación familiar, que lo más común es, vamos a decir, que la esposa quiere quedarse con la casa que compraron entre los dos, porque pues ahí están sus hijos y pues ellos ya tienen sus amiguitos por ahí, sus conocidos, es una buena colonia, quieren mantener su mismo estatus y nivel de vida. Piensen ustedes cuáles son esas necesidades que tiene esta persona, ¿verdad? Y si las vamos viendo aquí, pues podemos decir que pues ella lo que necesita pues es comodidad, es seguridad, es protección, confianza, pertenencia, ¿verdad? A lo mejor necesita también ella reconocimiento, claridad, transparencia acerca del convenio que quieran hacer. Y bueno, claro, no las vamos a tanto como adivinar, son cosas que como mediadores pues tenemos que formular como preguntas dentro del mismo proceso y con las mismas preguntas que vayamos haciendo. Y pues lo vamos confirmando, ¿ok? Para ti es muy importante la seguridad, la pertenencia y la protección que tú te sientes en esta colonia o en esta casa, ¿ok? Por último, la última fase de la comunicación no violenta es la estrategia y también le llaman petición, es decir, ¿qué voy a hacer para poder satisfacer mis necesidades? Porque como dijimos,
pues mis necesidades de respeto, de comprensión, de empatía, por poner un ejemplo, de seguridad. Entonces, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Se lo tengo que pedir a alguien? Por ejemplo, en este caso, que sea una de divorcio, del ejemplo que estamos dando, pues sí, vamos a tener que hacer cuáles son las opciones de solución para poderlo dar. Dice, ¿cómo? Y Marcel Rosenberg nos dice, ¿cómo vamos a expresar lo que queremos pedir para conseguir que los demás respondan a nuestras necesidades de una forma compasiva? O sea, no es para convencer a nadie, es para que nos entiendan, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son las emociones que me están causando este problema, ¿verdad? Dice Marshall Rosenberg que las peticiones pues deben de ser en un lenguaje de acción claro, positivo, concreto, realizable y abierta a más posibilidades. Es decir, pues a seguirlo negociando, ¿no? En el caso de la mediación. Y revelan lo que verdaderamente queremos para resolver las necesidades insatisfechas y para contribuir a nuestra necesidad, a nuestro bienestar, es decir, para que nosotros nos sentamos cómodos y a gusto. Y vaya que muy probablemente tengamos problemas de hace mucho tiempo, ¿verdad? Muchas necesidades que no están siendo satisfechas en nuestra vida y que no nos permiten estar en paz. Entonces, hay que hacer un escrutinio de las emociones, ¿no? Con la que estamos lidiando cada día, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cuáles son esas necesidades, verdad? De necesidades de salud, de seguridad, de apoyo, etcétera. Dice que las peticiones no deben que no van acompañadas de sentimientos, pueden parecer exigencias. Entonces, por lo regular, cuando nosotros estamos en un conflicto, dice Marshall Rosenberg, la formulación es negativa, es imprecisa, es no realizable y está cerrada sin opciones. Por ejemplo, dice él, una petición tiene poco futuro si se pide un sentimiento en vez de una acción. Por ejemplo, deseo que me ames. Si no es precisa o abstracta, por ejemplo, dice, quiero que me tomes más en serio, pues no es correcto, ¿verdad? Lo que tenemos que pedir es, bueno, quisiera que cuando yo platicara contigo, pues me pusieras atención y no veas tu celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, ser más concreto en lo que estamos pidiendo. También, por lo regular, cuando pedimos algo, hacemos comparaciones. Tampoco es correcto. Y descubrimos que dice lo que no quieres. Por ejemplo, no quiero que trabajes tanto. Ellos dicen, Marshall Rosenberg en Comunicación No Violenta dice que una petición tiene más futuro si es formulada de forma positiva, ¿sí? Si se trata del momento presente, es decir, vamos a hacer algo ya, ¿verdad? En este momento, en el presente, y que la solución y la solicitud sea una acción, es decir, algo por hacer. En el ejemplo de quiero que me ames o quiero que me quieras, pues la petición más directa es, oye, pues ¿qué te parece si que podríamos empezar a salir cada semana tú y yo juntos para empezar a convivir un poco más como pareja? Es decir, ¿cómo quieres que te demuestre entonces que te ama? Pues hay que pedirlo, ¿no? Y es negociable sobre todo, para que no sea una exigencia, ¿verdad? Y lo más importante, y aquí hay unos ejemplos de cómo podemos formularlo. ¿Estarías de acuerdo en podrías? ¿Crees que sería posible? ¿Estarías dispuesto a? Una vez que pasamos por estas 4, es decir, ya dijimos y la acción, la observación, el sentimiento, también formulamos una necesidad y por último pedimos la estrategia. ¿Estarías dispuesto a? Por ejemplo, aquí tenemos algunas peticiones y otras que tienen acompañadas de sentimientos o que no son concretas. Por ejemplo, quiere que me comprendas, pues ahí no es una petición concreta. Quiero que me comprendas, pues a lo mejor sería mejor decirle, quiero que cuando yo te platique mis situaciones trataras de ponerte un poquito en mi lugar para que me digas tu opinión acerca de cómo ves las cosas. Es decir, ¿por qué? Porque quieres que se pongan en tu lugar, ¿no? En una situación.
Por ejemplo, quiero que no bebas más, ser más específico. Me gustaría que seas sincero conmigo y me digas qué pareció nuestro encuentro de ayer. Esa es una petición bien hecha. La otra, querría que al conducir no sobrepases el límite de velocidad. Esa también es una petición bien formulada. Querría que respetes mi intimidad. Está bien la forma en que inició la petición, pero cuando hablamos de intimidad, pues ser más concretos y claros y precisos, ¿verdad? Quiero que cuando entres a mi recámara, que quieras venir a mi recámara y la puerta está cerrada, toques primero para pedir permiso para entrar. Eso sería más concreto, ¿no? Por ejemplo, me gustaría que prepararan la cena más a menudo. Más a menudo no es claro, no es preciso, hay que hacer una petición más en concreto, ¿sí? Por último, ¿cómo nos vamos a aplicar esta última estrategia durante el proceso de mediación? Pues nos va a ayudar a que los participantes generen todas las opciones que consideren como la solución al conflicto, cuando ya podemos hacer una buena formulación. ¿Por qué? Porque cuando una persona da una opción, nosotros tenemos que reformularla, decirla en voz alta, repetirla para ver si quedó claro y hacerla en forma de petición más concreta, clara, precisa. Que las partes se comuniquen de forma más productiva, esto nos va a ayudar, y que las opciones realmente satisfagan las necesidades y los intereses de todas las partes. Y obviamente esto nos va a llevar siempre a generar nuevas y más creativas opciones, estar siempre en todo momento abierta a más opciones. La comunicación, la no violencia, como les decía yo, Marshall Rosenberg se basó en la filosofía o el principio hinduista de Ahimsa, que es la no violencia, que fue pues el estandarte de Gandhi durante su resistencia civil, ¿no? En la liberación del Imperio Británico. Y nos dice que la no violencia significa permitir que se manifieste lo positivo que llevamos dentro. Significa dejarnos dominar por el amor, el respeto, la comprensión, el agradecimiento, la compasión y el interés por los demás. Y no por actitudes egoístas centradas en uno mismo, motivadas por la codicia, el odio, los prejuicios, la desconfianza y la agresividad que habitualmente dominan nuestros pensamientos. La comunicación no violenta es una forma de poder expresarnos de manera más clara y precisa acerca de cómo nos sentimos y qué necesitamos. Y pues ese sería el fin de la presentación. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Magdalena. Estamos aquí revisando el chat, nos han enviado saludos. Me imagino que ahora ya podrán formular algunas preguntas, pero podemos partir con algún comentario que tenga Katy como panelista de este conversatorio. Katy, si te parece. Sí, Magdalena, primero que nada te quería agradecer por estar con nosotros acá en el conversatorio del CREA la Universidad Católica de Temuco. Y principalmente destacar tu programa los días miércoles, el Café Mediador. Muchísimas gracias. Es un programa súper interesante, lo recomiendo a todos los colegas, para las personas que recién se están formando como mediador y también para los que ya llevan bastante tiempo, porque realmente uno al verlo se nota que tú eres súper perfeccionista, se nota que lees demasiado y son unas clases de lujo que realmente todo el mundo merece ver tu programa que haces con Alberto. Así que te quería felicitar por ese programa porque de verdad yo lo disfruto, siempre lo veo desfasado, pero lo veo, pero sí, realmente es muy interesante. De verdad que te felicito por el programa. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Espero que sea de ayuda, de apoyo. La comunicación no violenta es algo bien interesante, es algo muy compasivo, como decía Marshall Rosenberg, a dar desde el corazón, porque cuando tú estás sumergida en este ambiente de cultura de paz, realmente lo que tienes que sumergirte en él y tratar de hacer todo lo posible porque se difunda, si queremos una sociedad mejor, ¿no? Y pues el libro está ahí en internet, es muy interesante
y muy sanador también. Sí. Y Magdalena, a partir del mismo autor Rosenberg, dice que la comunicación no violenta es un lenguaje de vida, ¿cierto? ¿Cómo lo relacionas tú con la cultura de la paz? Tú eres la experta en esto. Ok, bueno, pues precisamente tú sabes que la paz pues es la ausencia de conflictos o la ausencia de, muchos lo definen como la ausencia de violencia. Pero en realidad, si nosotros lo queremos aplicar directamente a la cultura de paz, yo siempre he dicho que la paz tiene que empezar con nosotros. Nosotros todo el tiempo estamos tratando de hacer cultura por la paz, como en este momento, ¿no? Pero primero tenemos que aplicarnos a nosotros. Entonces, la comunicación no violenta es un lenguaje de vida, pero en lo personal. Y lo más interesante es que lo puedes utilizar, la comunicación no violenta, como autoempatía. Empezar por nosotros mismos, porque nosotros somos los que más nos criticamos, nosotros somos los que más nos juzgamos duramente ante las situaciones que nos presentan en nuestra vida y cuando nuestras necesidades son insatisfechas. Por eso es importante que esta herramienta, sobre todo, primero la apliquemos en los conflictos y en las emociones y en los sentimientos con los que trabajamos día a día. Y en la manera en que nosotros logremos paz, la paz es contagiosa, ¿verdad? Como el COVID. Entonces, en esa manera, cuando nosotros nos expresemos de forma no violenta, pues vamos a contribuir totalmente para la paz en lo que nos rodea. Magdalena, a partir de esos 4 componentes que tú nombrabas de Rosenberg, ¿tú crees que se puede ver afectada la resonancia al mediador en algún minuto al ver esos 4 conceptos que tú mencionaste? ¿Cómo? No te entiendo. En el sentido de que de repente cuando empiezan con las peticiones las personas, o esta estrategia o petición, de repente nosotros también podemos pasar una línea muy débil de pasar a dar nuestra opinión, ¿cierto? Ok, perfecto. No. Sí, es bien importante que cualquier herramienta que tú utilices en la mediación o en los mecanismos alternativos de resolución de controversias tiene que ser apegada a los principios de los mecanismos, ¿no? Que es la imparcialidad. Ese es algo que tú tienes que trabajar desde antes de aplicar cualquier herramienta. Entonces, igual la comunicación no violenta, el mensaje yo, el reencuadre que se utiliza mucho para poder dar opciones de solución. Debes de cuidar que no se vea manchada por tu imparcialidad, que tú seas parcial en algún momento. La comunicación no violenta te sirve únicamente para que ayudes a las personas a que reconozcan sus necesidades, porque en base a ellas es que vamos a hacer las peticiones. Pero de ninguna manera el mediador va a hacer ninguna de estas peticiones, ninguna estrategia, ninguna opción de solución. Estas opciones tienen que salir de ellos mismos, pero nos va a servir para poderlas nosotros adecuar de la forma correcta que satisfaga las necesidades. Sí, es muy buena pregunta. Gracias, Katy. Bueno, me llegó un mensaje por interno y me dice, ¿para qué sirve la comunicación no violenta en la mediación? Me dicen que te pregunte eso. Ok, bueno. Como les dije, la observación sirve para que nosotros observemos de forma correcta el lenguaje en el que las partes en el conflicto se expresan y nos damos cuenta si ellos están haciendo juicios, comparaciones o críticas, entendiendo su percepción. ¿Por qué? Porque la única forma de que nosotros podamos llegar a los intereses y las necesidades de las personas es a través de sus emociones, porque esas emociones más fuertes, detrás de estas emociones que nosotros manejamos en la mediación, están las preocupaciones, están los intereses, están las necesidades. Y como puedes apreciar en cada una de las diapositivas que presenté, cada paso nos ayuda con finalidades y objetivos específicos, tanto para poder también establecer los temas, que yo sé que el establecimiento de temas para los mediadores siempre es algo que
siempre es algo que se les dificulta establecer los temas, porque no pueden diferenciar entre lo que es una simple demanda principal o vamos a decir, una postura inicial a una necesidad. Entonces, este catálogo de necesidades ayuda al mediador a establecer los temas sobre los cuales vamos a trabajar y vamos a dar las opciones de solución. Es una herramienta que se puede utilizar durante todo el proceso de mediación, pero sí es importante, ¿verdad?, estudiarlo, aplicarlo, tratar de aplicarlo primero en tu persona para que puedas empezar poco a poco a utilizarlo en la mediación. Yo lo utilizo. Gracias, Magdalena. Magdalena, si tuvieras que trabajar con el chacal y la jirafa de este autor, imagínate, ¿cómo harías tú esa mediación con comunicación no bueno, violenta? sí, ya sé. No, mira, la verdad es que la mayoría de las personas somos chacales, ¿sí? O sea, en un conflicto, todo, es lo que te dice Marshall Rosenberg, en un conflicto todos utilizamos juicios, o sea, lo veo yo día a día con todas las mediaciones que tengo, todos utilizamos el lenguaje no violento. Toda es vamos a decir, es cultural, así hemos sido educados, con castigos y recompensas. Realmente la comunicación no violenta es una forma de cambiar el paradigma. Todas las personas que tengo en mediación, realmente todas utilizan lenguaje chacal, lenguaje de jirafa, ¿no? Pero utilizo todas las herramientas y todo el proceso de mediación siempre en base a los principios para hacerlo, ¿no? Pero sí, tendría que haber un caso muy específico para poderlo desarrollar totalmente. Gracias, Magdalena. Gracias a ti, Katy. Magdalena, yo tengo algunas preguntas. Sí, claro que sí. En esto que tú nos exponías. Bueno, primero es interesantísimo el tema, la verdad, lo que tú dijiste de que la comunicación no violenta es parte de la vida. O sea, efectivamente, estas herramientas, la mediación debería ser parte de la formación de cada persona, ¿cierto? Cuando a veces nos quejamos que los grandes problemas que nos afectan como sociedad, al menos aquí, es el tema de la educación, no tenemos acceso a la educación. Más que contenidos, tenemos que preocuparnos de estas cosas, creo yo. Más humana. Uh-huh. Sí, exactamente. Y así como la vamos a ir replicando y vamos a ir viendo que los demás van viendo que vamos teniendo buenos resultados, vamos a ir sumando más gente a esto de la comunicación no violenta. Pero mira, tú en la primera etapa, en estas etapas o fases que señalabas, aparecía, ¿cierto?, que en la observación teníamos que ser capaces de sacar los sentimientos, o sea, hacer lo más objetivo posible la mediación. Y ponías algunos ejemplos. Y ponías un ejemplo de la referencia a una persona que era un buen padre o un buen hombre, una cosa así. Entonces, mi pregunta respecto de eso es, ¿podría utilizarse? Porque ese es un comentario o una crítica respecto a una persona que es positiva, ¿cierto? Eso es positivo, ajá. Pero eso positivo podría aprovecharse también en la elaboración de la estrategia para la solución, porque una persona podría decir, no sé, en un conflicto familiar, él es un buen hombre, pero Pero ¿podríamos aprovecharnos de esto de que cree que es un buen hombre? Ah, claro, por supuesto. Los ejemplos que se ponen ahí es porque Marshall Rosenberg dice que cuando observamos, cuando decimos mi papá es un buen hombre, es algo positivo, es algo bueno. Y si estamos en un proceso de mediación, a esto le llamamos regalos, ¿sí? Y lo que hacemos es tomarlo, decirle, ok, entonces usted piensa que fulanito ha sido un buen padre o ha sido un buen hombre, nos puede mencionar algunas cosas, ¿verdad?, que ha hecho y que por lo cual usted lo considera de esa forma. Es decir, de ninguna manera vamos a decirle a la persona, no, usted no puede decir esto, no. En mediación para nosotros son regalos. Y el mediador lo que tiene que hacer es tomar las cosas positivas que se dicen de alguna de las partes o una disculpa o lo que sea y exponerlo sobre la mesa, es decir, validarlo y reconocerlo. Respecto a ir
que a lo mejor pudo haber un poquito de confusión, es que Marshall Rosenberg dice que cuando observamos debemos de ser bien claros y precisos acerca de lo que observamos. Para nosotros también poderle hacer un reconocimiento más justo a la persona. Ok, sí, ahí me queda más claro, me había quedado esa duda. Sí, como que, ajá. Sí, y a propósito después de la elaboración de la estrategia, ¿cierto? Y esto de las necesidades, que todos tenemos necesidades, y que lo ideal es que todas puedan ser satisfechas, ¿cierto? En los temas familiares, a lo mejor vamos a encontrar mucho sentimiento involucrado en el conflicto, pero pensando en unos conflictos que son menos, donde existe menos sentimiento, pero igual podemos decir que hay pasión, interés. Por ejemplo, el conflicto que puede existir sobre el uso del recurso agua, a propósito de lo que ocurre en nuestra región, en general en el país. Si tenemos, por ejemplo, en el caso nuestro, comunidades indígenas que el agua, la necesidad que tienen sobre el agua, además del consumo para poder vivir, va mucho más allá, es una necesidad que los vincula a la naturaleza, les da identidad, porque es parte son parte de la naturaleza y de cuidarse. Y se enfrentan, por ejemplo, a una persona que tiene derechos de explotación, que el Estado le ha otorgado el derecho del uso del agua, y que lo quiere utilizar para un negocio, turismo, piscina, no sé, etcétera. ¿Cómo ahí puedes elaborar una estrategia que trate de que los dos logren sus necesidades? Porque tú las ves ahí, sus necesidades de fondo yo las veo como totalmente contrapuestas. No sé si se puede. Entonces, ¿cómo esta herramienta nos puede ayudar? Sí, bueno, primero que nada es para escuchar a las personas, antes que nada. Primero vamos a escuchar sus necesidades, como dices tú, las que hay detrás, que son de seguridad, de pertenencia, de salud, son básicas para la vida. Esto me resuena mucho, como en el caso de que aquí en México se va a hacer se hizo la reforma energética, ¿verdad? De la explotación de la energía, de petróleo, gas, también el agua para utilizar electricidad. Primero, antes que nada, y así debería de ser, cuando se hacen se otorgan este tipo de permisos sobre recursos naturales, aquí, no sé, en México, no sé en Chile, ¿verdad? Tiene que hacerse primero una consulta. Y de hecho los conflictos son bien pesados y hablamos de conflictos muy, muy pesados, de intereses no solamente de la población, sino de otros tipos de grupos. Entonces sí, primero antes de crear esto, ¿verdad? Lo ideal sería prevenir el conflicto y que sería hacerlo a través de consultas con las comunidades que viven y que vamos a decir que son dueñas o tienen derecho también al agua. La comunicación no violenta ayuda a que las partes escuchen de forma más compasiva y empática cuando ellos expresen sus sentimientos y sus necesidades. Es una forma nada más de comunicarse. Obviamente ahí va a depender mucho de la habilidad del mediador para hacer este tipo de mediaciones comunitarias, que sí se requiere pues tener una buena preparación, ya más específica en mediación comunitaria o en mediación energética. Claro, una mayor preparación, exactamente. O sea, sí, ayuda mucho a esta herramienta, pero también sí es importante que, por ejemplo, en este caso de mediaciones sociales acerca de recursos naturales, pues son súper importantes. Estamos hablando de derechos humanos y básicos, en los cuales, pues sí tienes que pues tener bastante preparación como mediador, y la comunicación no violenta obviamente te puede ayudar muchísimo en la expresión, en la empatía y, como dice Rosenberg, en la compasión, que la compasión no es tener lástima por nadie, ¿verdad? No se debe confundir. La compasión es la pura objetivo de querer ayudar a los demás. Y en ese sentido la efectividad, no sé si es la efectividad lo que quiero decir, pero
la comunicación no violenta como herramienta de la mediación puede ser tiene mejores resultados en algunas materias que en otras. ¿Tu experiencia respecto de esto? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que todos debemos de utilizar un lenguaje no violento en cualquier situación, incluso en un asunto civil, familiar, vecinal. Es toda una fuerte difusión que se tiene que hacer acerca pues de que existan estas herramientas y que las personas tengan a su alcance, ¿verdad?, esa posibilidad de poder resolver sus conflictos sin tener que acudir a un juzgado, sin tener que contratar a un abogado y de forma más expedita. Y sobre todo, yo he creído que no hay mejor persona para decir cómo quiere solucionar su problema, pues que ellos mismos, ¿no? O sea, nunca van a estar más satisfechos que una mediación, porque la mediación pues es un traje a la medida. Así para resolver. Sí. Muchas gracias, Magdalena. ¿No tenemos preguntas en el chat? No sé, Katy, si tienes algún comentario final. Bueno, agradecerle a Magdalena este espacio que hemos tenido. Ha sido muy provechoso, muy necesario también en estos tiempos, ¿no? Y agradecer mucho compartir tu experiencia, tus conocimientos con nosotros, ¿no? Esto va a quedar a disposición en el canal también del centro, así que es un aporte, un insumo muy valioso para nosotros. Así que te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí, por último, nada más me gustaría pues volver a recordar que la mediación es parte de nuestra evolución humana en la que estamos viviendo, en la que tenemos que volvernos más pacíficos y más compasivos en nuestras relaciones. Y agradecerles nuevamente a ustedes por su invitación y a toda la gente que del centro de la universidad que está atenta a estas transmisiones, y felicitarlos por su canal y por promover la paz. Muchísimas gracias. Magdalena, no sé si quieres compartir tu Facebook para que te puedan ver el resto acá de las personas en Chile, del programa que tú realizas todos los miércoles, que de verdad es súper interesante. Muchísimas gracias. Estoy en Facebook como Malena Teniente, en lugar de Magdalena, Malena. Nada más así. Gracias, Magdalena. Y bueno, pues ahí soy amiga de ustedes por ahí, entonces, para que me localicen, ¿verdad? En Café Mediador. Sí. Magdalena, muchas gracias y bueno, agradecerte principalmente tu generosidad de estas capacitaciones que haces todos los miércoles, porque nadie hace algo gratis en el nivel que tú lo haces. De verdad que te felicito y que sigas realizando todos los miércoles esos cursos para todos los mediadores invisibles, como diría José Antonio, que te seguimos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Kat. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y muy feliz. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Bueno, nos encontraremos en una próxima actividad en el mes de noviembre, así que están cordialmente invitados, ahí vamos a informar oportunamente, también en temas de mediación. Un abrazo entonces, muchas gracias. Gracias. Un abrazo, adiós, hasta luego.